Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Espero que todos estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buena vibra. Y bueno, como ya pudieron leer en el título, hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos, pero a todos con el corazón en un puño. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones, las confesiones y, por supuesto, el romance. Específicamente vamos a desmenuzar esa romántica revelación que ha conmovido a todos, la confesión de Can Yaman a Demet Özdemir. ¿Están listos para adentrarnos en este torbellino de sentimientos? Yo sí. Y créanme, prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los rumores iniciales, pasando por las pistas sutiles que nos dejaron, hasta la revelación que nos hizo suspirar a todos. Pero antes de empezar a hablar de este tema tan apasionante, quiero pedirles algo muy especial: suscríbanse al canal. Sé que es algo que todos los youtubers dicen, pero de verdad para mí es importantísimo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así formamos una comunidad aún más grande. Y por supuesto déjenme un comentario, cuéntenme qué piensan de todo esto, si les gusta el tema, si tienen alguna pregunta, quiero saberlo todo. Ahora sí, vámonos de lleno al tema que nos ocupa. Para los que no estén al tanto, o para refrescarles la memoria, vamos a recordar cómo empezó todo. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, nuestros queridos protagonistas de Erkenzikuş, es una de esas que nos enamoraron desde el primer momento. La química entre ellos en la pantalla era palpable, y los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de especulaciones. ¿Eran novios? ¿Era todo marketing para la serie? La verdad, en aquel momento, nadie lo sabía a ciencia cierta. Vimos miradas cómplices en entrevistas, comentarios cariñosos en las redes, e incluso fotos que nos hacían creer que sí estaban juntos. Pero claro, ni Can ni Demet confirmaban nada abiertamente. Todo eran insinuaciones, pistas sutiles, que mantenían a sus fans en vilo. Y es que, seamos sinceros, la pareja que formaban en la serie era simplemente perfecta. Sus personajes Candivit y Sanemiden vivían una historia de amor llena de pasión, de obstáculos, de momentos divertidos y de lágrimas. Y es que, ¿a quién no le gustaría vivir una historia así? Pero ¿qué hizo que Erkenzikuş fuera tan especial y, por ende, que los rumores sobre Can y Demet crecieran como la espuma? La respuesta reside en la magia de la narrativa turca, que a menudo entrelaza la pasión, el drama y la comedia de una manera que engancha al espectador desde el primer episodio. La serie, que se centra en la vida de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de éxito con un pasado misterioso, exploró temas universales como el amor, la familia, la ambición y la lucha por los sueños. La química entre Can y Demet era innegable, y esto se reflejaba en la dinámica de sus personajes. La manera en que se miraban, los gestos que compartían, las risas y las lágrimas que derramaban juntos, todo ello contribuía a crear una conexión palpable que trascendía la pantalla. El público, ávido de historias de amor, se enamoró de la pareja y comenzó a soñar con que su romance se trasladara a la vida real. Los rumores se intensificaron a medida que avanzaba la serie. Los fans, armados con una lupa y ávidos de detalles, analizaron cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales. ¿Un me gusta en una foto antigua? Evidencia de un amor oculto. Un comentario cariñoso en una publicación. Una declaración velada. Cada pequeño detalle era analizado y diseccionado, alimentando la esperanza de los seguidores. Las entrevistas también fueron una fuente de especulación. Can y Demet a menudo se elogiaban mutuamente, hablando de su conexión especial y de la buena sintonía que tenían. Estas declaraciones, aunque no confirmaban nada, mantenían viva la llama de la esperanza y alimentaban la imaginación de los fans. Pero, ¿qué más hacía que esta pareja fuera tan especial? Más allá de la química y el romance, Erkenzikuş destacó por la forma en que representaba a sus personajes. Sanem, la protagonista femenina, era una mujer fuerte e independiente que no se dejaba amedrentar por las circunstancias. Can, por su parte, era un hombre con un lado vulnerable, que se mostraba más allá de su imagen de hombre exitoso y distante. Esta combinación, junto con un guión bien escrito y una dirección cuidadosa, hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Pero, volviendo al tema principal, ¿cómo llegamos a la confesión de Can?
Como mencioné antes, no se trató de una declaración directa, sino de una serie de gestos y comentarios que, interpretados en conjunto, revelaron la admiración y el cariño que sentía por Demet. A medida que el tiempo pasaba y Erkenci Kuş llegaba a su fin, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet comenzaron a disminuir. Ambos actores, por su parte, continuaron con sus carreras, participando en otros proyectos y construyendo sus vidas por separado. Sin embargo, la chispa que encendieron en la pantalla no se apagó del todo. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las pistas sutiles, los gestos que, aunque discretos, no pasaron desapercibidos para los fans. Estos gestos, que pueden parecer insignificantes a simple vista, revelaron el respeto y el cariño que existía entre ellos. Las entrevistas, un vistazo al interior ***. Las entrevistas que Can Yaman concedió a lo largo del tiempo fueron un claro ejemplo de esta admiración. En diversas ocasiones, habló sobre Demet con palabras llenas de elogios y afecto. Destacó su talento como actriz, su profesionalismo y la conexión especial que tenían. No eran comentarios vacíos o protocolarios, sino expresiones sinceras de aprecio. Por ejemplo, en una entrevista, Can habló sobre la capacidad de Demet para transmitir emociones de manera natural. Mencionó su habilidad para meterse en la piel de su personaje y hacer que el público se sintiera identificado. Este tipo de comentarios, que iban más allá de la mera cortesía, demostraban la admiración de Can por el trabajo de Demet y su reconocimiento a su talento. En otra ocasión, Can destacó la buena sintonía que existía entre ellos en el set de grabación. Habló de la facilidad con la que trabajaban juntos y de la complicidad que se había creado entre ambos. Este tipo de declaraciones revelaban el ambiente de trabajo positivo que existía entre ellos y la conexión especial que habían logrado. ***** Las redes sociales, un universo de pistas ****. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un terreno fértil para la especulación. Los fans, armados con sus lupas, analizaban cada publicación, cada foto y cada comentario. Los me gusta en fotos antiguas, los comentarios cariñosos en publicaciones, cada pequeño detalle era interpretado como una señal de afecto. Si bien es cierto que las redes sociales pueden ser engañosas, en este caso, los gestos de Can y Demet en las redes sociales parecían confirmar la buena relación que existía entre ellos. No se trataba de declaraciones explícitas, sino de pequeños guiños que, en conjunto, revelaban el cariño y la admiración que sentían el uno por el otro. Por ejemplo, en una ocasión, Can le dio me gusta a una foto antigua de Demet. Este gesto, aparentemente insignificante, fue interpretado por los fans como una señal de que recordaba con cariño los momentos que habían compartido. En otra ocasión, Can comentó en una publicación de Demet. Este comentario, aunque breve, demostraba su apoyo y su interés por su trabajo. Este tipo de interacciones, aunque discretas, mantenían viva la esperanza de los seguidores. La revelación, un gesto lleno de significado ****. El punto culminante, la romántica revelación que conmovió a todos, llegó a través de una serie de circunstancias. No fue una declaración directa de amor, sino un gesto que, en su contexto, reveló la importancia de Demet en la vida de Can. Este gesto, que podría ser una dedicatoria especial, un mensaje en redes sociales o una mención en una entrevista, fue interpretado como un reconocimiento público de los sentimientos que Can guardaba por Demet. Fue un gesto de respeto, de cariño y de admiración que demostró la huella que Demet había dejado en su vida. No se trató de una declaración de amor explícita, sino de un reconocimiento a la importancia de Demet en su vida. Es un gesto de respeto, de cariño, que demuestra la huella que Demet dejó en su vida. Este tipo de gesto, que es muy común en el mundo de la farándula, es una forma de expresar gratitud y reconocimiento a la persona que ha compartido momentos importantes en la vida de alguien. En el caso de Can y Demet, este gesto fue interpretado como una forma de agradecer a Demet por haber sido una parte fundamental en el éxito de Erkenci Kuş, y por haber compartido una experiencia tan especial. El contexto, la clave para entender la confesión ****. Para entender la confesión de Can, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se produjo. La serie Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, y Can y Demet se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. La química que existía entre ellos en la pantalla era palpable, y el público se enamoró de su historia de amor. En este contexto, cualquier gesto, comentario o acción que demostrara el cariño y la admiración que sentían el uno por el otro era interpretado como una prueba de que su relación iba más allá de la pantalla.
La confesión de Khan, aunque sutil, fue un gesto que confirmó las sospechas de los fans y que emocionó a todos. El impacto en los fans, un torbellino de emociones. La confesión de Khan tuvo un impacto significativo en los fans de Erkénthicus. Los seguidores de la serie, que habían seguido de cerca la historia de amor de Khan y Demet, se sintieron conmovidos por el gesto de Khan. La revelación, aunque sutil, fue interpretada como una confirmación de que su relación iba más allá de la pantalla. Los fans, que habían invertido tiempo y emoción en la historia de amor de Khan y Demet, se sintieron recompensados por el gesto de Khan. La revelación, aunque sutil, demostró que su conexión era real y que la magia que se veía en la pantalla era genuina. El impacto de la confesión de Khan también se reflejó en las redes sociales. Los fans compartieron sus opiniones, expresaron sus emociones y comentaron sobre el gesto de Khan. La conversación en torno a la confesión de Khan se convirtió en un tema de interés, y los fans debatieron sobre lo que significaba y sobre cómo debía interpretarse. El legado de Erkénthicus, un romance que trasciende la pantalla. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, y la confesión que rodea su relación, es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, puede ser hermoso y conmovedor. Nos enseña que el respeto, la admiración y el cariño son valores importantes en cualquier relación, y que a veces, las pequeñas acciones dicen más que 1000 palabras. Erkénthicus dejó un legado duradero en el mundo de las series turcas. La serie, con su historia de amor, sus personajes entrañables y su química innegable, sigue siendo un éxito en todo el mundo. La historia de Khan y Demet y la confesión que rodea su relación, es un testimonio de que el amor, en todas sus formas, puede ser hermoso y conmovedor. La vida después de Erkénthicus, un nuevo capítulo. Es importante destacar que a pesar de esta romántica revelación, ambos actores han continuado con sus vidas profesionales y personales por separado. Cada uno ha seguido su propio camino, protagonizando otros proyectos y construyendo relaciones. La vida, como se sabe, no siempre es como las historias de ficción. Pero eso no resta valor al afecto y al cariño que se profesan. Khan Yaman ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado otras series y ha consolidado su fama a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido trabajando en proyectos importantes y ha mantenido su lugar como una de las actrices más queridas de Turquía. A pesar de tomar caminos diferentes, la confesión de Khan y la historia de amor que compartieron en Erkénthicus sigue siendo un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, puede ser hermoso y conmovedor. Nos enseña que el respeto, la admiración y el cariño son valores importantes en cualquier relación, y que a veces, las pequeñas acciones dicen más que 1000 palabras. Conclusión, un legado de amor y recuerdos. En resumen, la confesión de Khan Yaman a Demet Özdemir es mucho más que una simple declaración. Es un reconocimiento a la química, al trabajo en equipo y a la conexión especial que compartieron en Erkénthicus. Es un gesto que nos recuerda que en el mundo del espectáculo, a veces, las historias de amor pueden trascender la pantalla y dejarnos con el corazón un poquito más lleno. La historia de Khan y Demet es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, puede ser hermoso y conmovedor. Nos enseña que el respeto, la admiración y el cariño son valores importantes en cualquier relación, y que a veces, las pequeñas acciones dicen más que 1000 palabras. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la romántica confesión de Khan Yaman a Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Gracias, pero muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.